¿Saben que hay una frase famosa que tiene que ver con los viajes, y como en este caso, los viajes interestelares, que es: Houston, tenemos un problema? Y hoy quiero empezar el sermón diciendo: Jerrel, tengo un problema. ¿Quién me pueden ayudar? Yo les he enseñado a mis hermanos que me comparten el ministerio de la proclamación que en comunicación menos es más. Y esta madrugada que estaba yo revisando mi mensaje para hoy, descubrí que llevo 20 páginas. Tengo un problema. Pero el problema es más grande para ustedes, porque van a tener que escuchar un sermón explicado, no leído, de 20 páginas. Pero encontré una solución. ¿Cómo ven? ¿Están contentos? Ok. Es una solución del Chapulín Colorado. ¿Quién conoce el Chapulín Colorado? Ok. ¿Se acuerdan que tenía un remedio que se llamaba chiquitolina? ¿No? Pues le apliqué a las 20 páginas el remedio de la chiquitolina. Y ya lo resolvimos. Ya quedó un mensaje de un tamaño razonable para compartirlo el día de hoy. ¿Qué creen? Ayer hice agua de sandía y le agregué hierbabuena. No, ya me quedó, pero miren, cuando me retire de pastor voy a vender agua de sandía. Pero estaba revisando la receta, porque yo todo lo hago con receta, como no sé, pues busco la receta. Y decía en la receta: agregue al final una pizca de sal, unas gotas de limón y una pizca de sal. Yo dije: ¿sal? ¿Pero ya tenía azúcar antes? No, porque dice la receta: basta con el dulzor de la fruta, de la sandía. Pero yo dije, como que no me suena ponerle sal. Pero la sal sirve para levantar el sabor, el dulzor de la sandía. ¡Qué interesante! Y en la semana que estaba buscando qué comer, porque bueno, ni modo, tengo que comer, qué remedio, tenía que hacer una pasta que hacía mucho que no le hacía yo caso, como un fusilli, y tenía yo en el congelador carne para hamburguesa. Dije, bueno, pues puedo mezclar pasta con carne, ¿no? Como tipo carne molida, ¿no? Que se le agrega a la pasta. Ahí voy a mi receta mágica. Ya me dijeron todo lo que tengo que poner. Chan, 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 chan. Preparé mi carne, la mezclé con la pasta. Y me siento a comer, ¿y qué creen? Deliciosa. Sí, ahora sí me pulí, me quedó, pero no es por darles envidia, pero me quedó fabuloso. La sal y el sabor. Vamos a hablar hoy acerca de la sal y del sabor. ¿Sí? En el mundo de Jesús, la sal tenía varios usos. No, el principal no era el del sabor, porque recuerden que en aquellos años no existían los refrigeradores. Entonces la sal era un conservador importante en el mundo del Mediterráneo, en el mundo de aquella época. Pero también se han fijado que cuando una lámpara se va a fundir, los momentos previos a que una lámpara se funda, ¿qué le pasa? Parpadea o empieza a perder intensidad. Como que un foco así como de estos comienza a verse más que se disminuye, hasta que ¿se han fijado que cuando una lámpara se va a apagar o a fundir, no lo hace de un momento a otro? Generalmente es un proceso, ¿no? Que va perdiendo incandescencia o energía, o como se llame el asunto, hasta que finalmente pierde su posibilidad de alumbrar. Yo creo que si le invito a Max que nos dé una explicación como ingeniero, pues me puede inventar una historia mejor que la mía acerca de la luz. Jesús utilizó dos metáforas en el Sermón de la Montaña para hablar de lo que son sus discípulos. Él les dijo: ustedes son
la sal de, y ustedes son la luz del mundo. Pues me puse a investigar ese sermón, lo he predicado muchísimas veces, el pasaje lo he predicado muchísimas veces, pero me di la tarea de investigar y me encontré cosas realmente fabulosas, extraordinarias que quiero compartirles con ustedes el día de hoy. Y créanme que ese mensaje, si realmente el Señor lo usa y toca nuestros corazones, puede traer un cambio importante en nuestras vidas. Cada vez que venimos a la casa del Señor y escuchamos el mensaje, traemos delante de Dios una petición. ¿Cuál es? Señor, háblame a mí. Yo no quiero salir igual que como llegué. Por lo menos quiero salir con una buena exhortación, quiero salir con un buen ánimo, quiero salir con una decisión tomada para implementar cambios en mi vida. Y así cada semana estaremos creciendo a la imagen de Jesucristo. Cada semana tomamos una decisión en un aspecto de nuestra vida que nos acerca a ese diseño de Dios, que cada uno seamos como es su Hijo Jesucristo. Es la tarea que tenemos cuando proclamamos el Evangelio, que las vidas sean cambiadas. No queremos nada más tener información. No es que esté mal. Qué bueno que aprendamos cosas nuevas, qué bueno que tengamos más conocimiento, pero lo que estamos buscando, más que saber más, es ser las personas que Dios quiere que seamos. ¿Van de acuerdo conmigo? Muy bien, entonces vamos al texto bíblico. Miren, ¿qué les parece mi imagen de hoy? ¿Dónde está Jesús? ¡Oh! Me pareció fabulosa. Me tardé como 16 días en hacerla y finalmente lo logré. No es cierto, fueron 16 segundos con la inteligencia artificial. Y 16 segundos exageré, eso lo hizo como en unos 5 segundos. Y yo dije, Señor, bendito sea Dios, nos ahorramos a todos los diseñadores. Ya tenemos... Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Ayúdenme diciendo lo que dice el título. Creo que en la vida es muy importante, hermanos queridos llamados, no perder nuestro lugar. Estar ubicados, ¿no? Saber quiénes somos y estar en correspondencia con quiénes somos, donde nos encontremos, ¿no? Yo soy un padre, soy un esposo, soy un pastor, y es muy importante que yo en mi vida no me desubique. ¿Se imaginan que yo me desubique de repente y me comienzo a comportar como no debía comportarme porque perdí mi ubicación? ¿Usted qué es? ¿Una esposa? ¿Una madre de familia? ¿Una mujer cristiana? ¿Una mujer joven? ¿Un joven cristiano? ¿Un adolescente? ¿Un niño? Pero que siga a Jesús, no pierda su lugar, no se desubique. Que no me lo encuentren como en el fútbol, nos sacan la tarjeta cuando estamos, ¿dónde? Fuera del lugar. No estamos en el lugar correcto, fuera del lugar. Y Jesús les dio en el Sermón de la Montaña a sus discípulos una instrucción muy importante acerca de quiénes son ellos para que no pierdan su ubicación. ¿Cuáles eran las referencias? Los discípulos, seguidores de Jesús, ¿de dónde eran? ¿Eran poblanos? ¿Chiapanecos? ¿Veracruzanos? ¿Yucatecos? ¿Acaso serían finlandeses, rumanos, checos, suizos? Me sé todo el mapamundi. Era una población formada por personas de origen judío, que vivían en Judea, en Samaria, en Galilea, y dispersos, porque los judíos siempre han vivido dispersos por muchos lugares del mundo. ¿Cuáles eran sus referencias en el momento en que Jesús habla con sus discípulos? ¿Quién estaba gobernando en ese momento? Roma. ¿Cuál sería un modelo de persona que ellos veían? Como el prototipo de alguien que puede uno tener como modelo, como ejemplo. Porque no era un país cualquiera, era el gran imperio romano. ¿Cuál sería el prototipo, el modelo del imperio romano? Una persona que aspira a la virtud. Los romanos, tanto en la guerra como en el conocimiento, como en la vida, buscaban la virtud. La virtud mediante la guerra, el esfuerzo, el poder, el conocimiento. Los romanos, Jesús dice, ustedes son, pero nunca estamos en el vacío. Nunca somos quienes somos, como una burbuja en el mundo sin ninguna otra realidad.
En el tiempo de Jesús están sus discípulos, pero están los romanos, pero están los griegos. Recuerden que Israel, antes de Cristo, vivió durante algunos siglos bajo el imperio helénico, bajo el gran imperio griego. ¿Y qué había entre los griegos? ¿Cuál era su imagen de la persona idónea, hombre o mujer virtuosa? Claro, en aquel tiempo, como eran culturas patriarcales, generalmente se piensa en el hombre. Pero el griego, aunque también fue un gran militar, un gran conquistador, ¿cuál fue el gran conquistador griego? Alejandro Magno, ¿no? Magno. Pero ¿cuál es el modelo de virtud de los griegos? El conocimiento. ¿De dónde viene la filosofía? De Grecia. ¿Dónde viene la medicina? De Grecia. ¿Dónde viene la biología? De Grecia. Y todas las ciencias, cuando usted va a su escuela y estudia la historia de su ciencia, la medicina, ¿dónde empieza todo? Con los griegos. Fíjense. Aquí están los discípulos, ¿no? Los romanos. Una imagen de plenitud. Los griegos. Una imagen de plenitud. Pero los propios judíos. ¿Quiénes serían los meros machuchones de los judíos? Los meros. Los que dicen, aquí mi chicharrones truena. Pues los fariseos y los saduceos, que conformaban el ¿qué? El Sanedrín. Y los sacerdotes que dirigían el templo y los rabinos o los maestros de la ley que dirigían la ¿qué? La sinagoga. ¿Y cuál era el modelo de vida de los fariseos? Cumplir estrictamente con más de 600 mandamientos que hay en la ley. Ahí está, vamos a hablar de uno de ellos. Ahí está Juan, sentadito, oyendo. Y Juan dice, yo tengo varias opciones a quién me puedo parecer. ¿A un romano? No, porque es el imperio, fúchila. Nos tiene oprimidos. Puedo parecerme a los griegos. ¿Quién se formó con los griegos? Alguien muy importante. Pablo. Puedo parecerme a los griegos, el conocimiento, ¿no? O puedo aspirar a ser como un fariseo. Cumple con la ley, comprometido con la ley, nacionalista, defensor de su pueblo. Incluso podría decir, bueno, ya está, hay un grupo que se llaman los celotes o celotas, que son los revolucionarios, los que se oponen al imperio romano y quieren sacar a Roma de Israel con la fuerza de la lucha armada. ¿Había un celote entre los discípulos de Jesús? Sí, uno de los 12 era un guerrillero. Otro era un cobrador de impuestos del imperio romano. Muy bien, ya me entusiasmé. ¿Ven cómo tengo 20 páginas? Entonces, aquí están los discípulos y Jesús les dice, ustedes son rabinos, soldados, militares, centuriones, sacerdotes, sabios, maestros. Pescadores, enfermos, oprimidos, mujeres avergonzadas, mujeres rechazadas, mujeres lastimadas. ¿Quiénes son los que siguen a Jesús? Ninguno entre ustedes, dice Pablo, es sabio, ni es miembro de la realeza, por sus venas no corre sangre azul, no tienen ojo azul, más que cuando se ponen ya mentiritas, y no parlan francés. Son cancunenses. Bueno, algunos, otros no. Otros somos de la capirucha. Pero ya nos adoptaron aquí en territorio maya. Estoy comunicándoles lo que les quiero decir. Ahí están los discípulos y Jesús les dice, quiero que ustedes no se me desubiquen. Quiero que estén claros quiénes son.
No están aquí porque son escogidos por ser las personas más virtuosas. No están aquí porque los escogí porque son las personas más brillantes. No están aquí porque son los más ricos, ni los más sabios. Están aquí porque yo los invité a seguirme. Ahí están en la playa, están pescando. Ustedes vengan y síganme. Y luego la multitud empieza a seguirlo. ¿Qué multitud? ¿Quién seguía a Jesús? Pues los enfermos, los que estaban oprimidos espiritualmente, los pobres, los marginados. Esa es la iglesia de Jesús. Y les dice Jesús, no se desubiquen, porque hay una realidad en su entorno donde ustedes podrían fácilmente parecerse a. ¿Se acuerdan los camaleones? ¿Cuál es su mecanismo de defensa para sobrevivir de sus depredadores? Mimetizarse, ¿no? Ahí está Ramiro en su, no es quirófano, ¿verdad? Gracias, hermana Pati. En su cubículo. ¿Y podía parecerse a quién? Al doctor Simi. Entonces ya Ramiro se para con su botarga, le ponemos una alabanza y a darle. No, pero ahí está Gael en la universidad, la Facultad de Derecho, y tiene alternativas para parecerse a alguien. En el tiempo de Jesús, los romanos, los griegos, los judíos. En el tiempo de nosotros tenemos una cultura que también nos da modelos de vida y podríamos tratar de parecernos a. Y como el camaleón, a veces nos parecemos a porque es la forma de sobrevivir. Porque tenemos que tratar de ser bien aceptados, bien recibidos, bien vistos para poder desarrollarnos en la sociedad. Porque en ocasiones seguir a Jesús tiene un cierto costo, tiene ciertas consecuencias, tiene a veces que enfrentar el cierto rechazo por seguir a Jesús. Pero Jesús dice, ayer, Mateo, capítulo 5, hoy, Iglesia Jezreel en Cancún, no se me desubiquen. Hay que comprender muy bien quiénes somos. De una forma correcta de leer el Sermón de la Montaña, que se contrasta con una forma incorrecta de leerlo, es que el Sermón de la Montaña no es un texto que prescribe normas morales o éticas. Para decirlo de una manera muy llana, el Sermón de la Montaña no es deben comportarse así, deben ser así, moral o ética, normas de vida que yo debo de tratar de aplicar en mi vida para ser bien correspondido o ser bien visto o bien portado. Jesús dijo otra cosa. Vamos a leer el texto bíblico. Ustedes, voy de regreso. Usted me dice si leí bien o leí mal. Usted me corrige, ¿de acuerdo? Ustedes deben ser la sal de la tierra. ¿Leí bien o mal? Mal. Qué misericordia son, ya ven. Yo que los trato con tanto cariño. Jesús no dice deber ser. Jesús no está estableciendo un deber ser para sus discípulos. No está poniendo una norma a la que tenemos que aspirar. Tenemos que llegar allá. Como que Jesús dice, esta es la virtud de mis discípulos. Tienen que esforzarse por llegar a ser sal de la tierra y luz del mundo. Jesús dice, voy a plantearlo desde un terreno distinto y voy a decirles, ustedes tienen una identidad. Ubíquense. Deben saber quiénes son. Y él dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal? Para que la sandía sepa, le levantemos el sabor. ¿No es cierto? Para que mi carne con pasta, con una buena cantidad de sal, agarre el sabor. Para los tamalitos de marca Durango, tengan buen sabor. ¿Qué hace una buena cocinera de una mala? ¿Qué hace la diferencia entre una buena cocinera y una mala? Pues, ¿no? Que nos diga, qué delicioso. Esto sí está, pero un manjar de reyes.
Pero cuando le dan comida de hospital, y uno dice, híjole, auxilio, socorro. ¿Esto no sabe a nada? Y cuando nos falta luz, y la luz que tenemos la ocultamos, ¿se han puesto a pensar qué ridículo es esto? ¿No creen que es muy torpe y ridículo y algo realmente inexplicable que alguien tenga una lámpara y la tape? Me levanto al baño, tengo mi lamparita y la tapo para pegarme en los pies con la cama. Jesús está diciendo una cosa, hermanos, tan obvia. Está hablando en un caso tan tonto como decir, ¿se imaginan que tengan la sal y la sal no sirva para nada? El Mediterráneo, el clima del Mediterráneo, ¿se imaginan que tenga una lámpara para que puedan ver durante la noche y no se extinguió la lámpara, no se apagó, sino que yo fui y la tapé? ¿Acaso podrían lograr que vuelva a ser salada? Preguntas que hace Jesús. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Híjole, miren, el Señor nos puso primero hasta acá. Y luego con una evaluación así media tipo Pastor Rafael Pola, que evalúa con misericordia y con cariño, nos puso de trapeador. Ustedes son la luz del mundo, pero si la sal, vuelvo al ejemplo de la sal, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal deja de salar, no sirve más que para quedar. ¡Wow! ¡Qué terrible! Pasamos de lo máximo a lo ínfimo. Y luego dice, ustedes son la luz del mundo, ¿no es cierto? Vamos al siguiente. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están. Miren, dos palabras clave. Vamos entrando un poco al tema del mensaje de hoy. La iglesia puede volverse irrelevante. Y la iglesia puede caer en la tentación de ocultarse. La sal pierde su sabor. La sal se vuelve irrelevante. La sal no sirve para nada más que para hacer. Alemania, Segunda Guerra Mundial. Hitler llega al poder mediante una forma democrática. Hitler no se impuso por la fuerza. Hitler llegó al poder en Alemania mediante una votación democrática que lo eligieron como el Führer de Alemania, ¿no es cierto? Se presenta la Segunda Guerra Mundial. Se me lenguó la traba. Estaban ustedes. Segunda Guerra Mundial. ¿Han oído hablar del Holocausto? Ahora que mi esposa y yo fuimos de viaje, nos tocó ir a un campo de concentración, bueno, a dos. Y mi esposa me dijo, yo no voy. Bueno, pues es parte del caminito que hay que recorrer. Dijo, no, yo no voy. Bueno, pues fue. No me pregunten cómo salió. Tuve que hablarle a la ambulancia. No es cierto, estoy exagerando, pero... Hermanos, cuando usted entra y le presentan las vitrinas con los hornos crematorios donde esa gente fue consumida, cuando usted recorre las vitrinas donde hay miles de zapatitos de hombres, mujeres y niños, los zapatos de las personas que fueron ahí incineradas, cuando usted entra y ve su ropa que ellos vestían y las cosas que les quitaron cuando entraron al campo de concentración,
su ropa original, sus zapatos originales, su vestimenta original. Uno dice, ¿cómo es posible tanta maldad? Miles de personas sacrificadas, no nada más judíos, otras razas, gitanos, africanos, negros, morían porque no eran raza aria. ¿Están despiertos? Alemania, el país de la Reforma protestante. Alemania, el país de la Iglesia luterana. Alemania, el país de una iglesia católica en el sur muy fuerte. El catolicismo alemán y el protestantismo alemán tenían el 85% de la población alemana como congregantes de sus iglesias. Había grandes pastores reconocidos y sacerdotes en aquella Alemania. Había una gran enseñanza teológica en las grandes universidades alemanas, extraordinarias, de teología, de filosofía, de conocimientos de ciencia. Y uno dice, en esa Alemania, llega al poder Hitler. ¿Y qué hizo la iglesia? Católica y luterana. ¿Qué hizo la iglesia? Guardó silencio. Y sus instituciones, su liderazgo, apoyó a Hitler. ¿Qué palabra les dije hace un momento? Irrelevancia. Cuando la iglesia deja de ser relevante en la realidad. Ellos no estaban con Jesús en el monte, escuchando el sermón de la montaña con romanos o griegos o judíos. Ellos son fruto de la gran reforma del protestantismo. La salvación es por la fe, que conmueve a todo un país y transforma una nación, pero con el paso de los años, del siglo XVI al XX, se vuelve una iglesia irrelevante. Ruanda. ¿Ha oído hablar de Ruanda? Un país africano. ¿Sabe qué caracteriza a Ruanda? ¿Qué lo hace diferente a los demás países africanos? Que tiene o tuvo el 80% de su población convertida al cristianismo. Es el país africano más cristianizado. Bueno, voy a darle un dato. Y como ese sí no me lo sé de memoria, lo tengo que consultar, para no darles una información equivocada. En 1994, fíjense, corrijo, en Ruanda, más del 90% de su población se declaraba cristiana. Había iglesias en cada colina, pastores, obispos y décadas de evangelización intensa en el país. Pero usted puede googlearlo cuando llegue a su casa y ponga abril de 1994, Ruanda, y se va a encontrar con 100 días en la que Ruanda vivió un genocidio. Miles de personas, entre 500,000 y 800,000, fueron masacradas en Ruanda. Algunas de las peores masacres ocurrieron dentro de los templos de las iglesias mismas. Personas que huyeron buscando refugio en los templos, ahí fueron asesinadas. El país más cristianizado de África acababa de demostrar algo muy importante. Escúcheme bien. Tener iglesias llenas no es lo mismo que ser una iglesia relevante. No es lo mismo que ser sal de la tierra.
Creo que la iglesia de Ruanda, como la iglesia luterana de Alemania, era un enorme salero. Un enorme salero. Allí estaban todos los cristianos bien a gusto entre ellos, conviviendo, instituciones, poder económico, presencia política, autoridad, prestigio, riqueza, pero totalmente irrelevante para la sociedad. ¡Wow! Uno dice, pastor, ¿qué? Cuando yo escuché esto, lo oí hace algunos años, me quedé impactado. Especialmente por lo que pasó con el Holocausto en Alemania y con el genocidio en Ruanda. Pero bueno, ¿qué les parece si hacemos un pequeño viaje y nos alejamos de África, nos alejamos de Alemania y nos preguntamos, ¿están listos? Una buena pregunta, ¿ok? ¿Qué pasaría en la zona de Álamos, en Cancún? ¿Cómo se llama aquí? ¿Manzana qué? ¿Supermanzana qué? Supermanzana 313, más o menos como, ¿qué tamaño es? ¿Alguien sabe? ¿De dónde a dónde? O más o menos cómo está la cosa. ¿No? Yo tampoco. Pero pues ya deben ser varias manzanas, ¿no? Yo creo. ¿Qué pasaría si se cierra el próximo domingo la Iglesia Bautista Jezreel? Hermanos, tomamos la decisión de cerrar, pues, la propiedad. ¿Cuál es mi pregunta para ustedes? ¿Qué perdería la Supermanzana 313 si cerramos Jezreel? Bueno, pregunta, ¿qué perdería la zona de Álamos si cerramos Jezreel? ¿Qué perdería Cancún si cerramos Jezreel? El diagnóstico de Jesús es terrible. Jesús dice, muchachos, no se me desubiquen, porque la iglesia puede convertirse en una iglesia irrelevante, que no signifique nada para su comunidad, para su sociedad. Claro, hermanos queridos, yo creo que estoy exagerando, sin duda que estoy exagerando, y me ayuda a comunicar mejor la problemática que tengo que hablar con ustedes hoy, y tengo que recurrir a la exageración, como suele hacerse mucho en los evangelios, porque tenemos que pensar que en realidad sí perdería mucho, ¿no es cierto? Porque tal vez donde usted está, con sus amigos, vecinos y familiares, Jezreel, cuando está dispersa por la ciudad de domingo a domingo, Jezreel no es el domingo a las 10 de la mañana, a las 12. Jezreel es todos los días en la ciudad de Cancún, donde usted está. No te me desubiques. Ahí donde tú estás, allí en el consultorio del doctor Simi, con todo y botarga, ahí está ¿quién? Jezreel. Ahí tenemos un misionero. Y cuando en la semana está David en su universidad, y Gael en su universidad, y está Juan Carlos dando sus vueltas para ejercitarse en el parque, para retomar la fuerza física, y Abby detrás de él, no corras Juan Carlos, no corras, espérame. ¿Quién está en ese parque recorriendo el parque caminando? Jezreel. No te me desubiques. No pierdas tu identidad. Porque Jesús dijo, ustedes no son el más bonito salero que se reúne los domingos a las 10 de la mañana hasta las 12. Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Y la sal tiene un propósito, ser dispersa, ser regada, ser colocada, salar la tierra para que cumpla su función. ¿Qué perdería la tierra si nosotros quitamos la sal? Se descompone, pierde su sabor. ¿Qué pasaría si cerramos Jezreel? ¿O qué sucedería si Jezreel es una iglesia
irrelevante. ¿Qué quiere decir irrelevante? Quiere decir, su presencia no hace ninguna diferencia. Por eso yo bendigo a Dios cuando abro el WhatsApp de Jerrel y me encuentro lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, un mensaje de una amada hermana llamada Patti que nos pide todos los días, casi diario: hermanos, aquí hay una enferma, hermanos, aquí hay un enfermo, hermanos, aquí hay una necesidad, hermanos, aquí hay alguien que va a ser operado. ¡Ah, Dios mío! Hay una presencia de la iglesia entre semana, ahí donde la iglesia es relevante, donde la iglesia es necesaria, donde la iglesia tiene una tarea que cumplir, porque hay alguien que puede tener en su corazón algo que hemos perdido: compasión por las necesidades de nuestro mundo. Esta semana estaba yo platicando con un pastor de aquí de Cancún, que nos abrió las puertas de su templo para que en diciembre llegáramos a repartir juguetes, ¿se acuerdan? Y dije: hermano, yo tengo en Jerrel tengo la exclusiva. Tengo una niña y ya. Es la exclusiva. No somos muchos, pero somos re buenos, especiales. Y cuando fuimos a ese evento, yo dije: ¿los niños salen debajo de las piedras o qué? Hermanos, eso estaba repleto de niños. Allá en la colonia Avante, ¿no? Repleto de niños. Y yo digo: Señor, ¿podría alguien de Jerrel quedarse en su casa hoy, diciembre, domingo? Quedarse en su casa para comer con los mismos de todos los domingos y decir las mismas sandeces de todos los domingos y las mismas burradas de todos los domingos y acabar durmiendo la siesta como todos los domingos, aburridos, oyendo la misma conversación. No podemos ir un domingo a hacer presencia que a un niño le cause una sonrisa en su rostro. No son niños como nuestra Vicky. Nuestra Vicky tiene outfit y toda la cosa. Esos son unos escuincles canijos. Porque les dijimos: a ver, una marca para que no se formen dos veces. Pues se agarraban su juguete, se iban al baño y se limpiaban la marca. Algunos descubrimos que se formaron 3 veces. Chamacos tramposos. Y un gordito, ahí se me pone aquí. Ahí estaba la ahorita aquí, yo acá. ¿Quieres este? ¿Te gusta este? Ni siquiera contestaba, ¿eh? No decía no, decía: ¿te gusta este? Bueno, ya llévate este. Aunque no te guste, ahora ya, sáquese de aquí. Ahí está ya. Hermanos, fíjense, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Jesús no dijo: ustedes deben alumbrar. Así empecé, ¿se acuerdan? Jesús no dijo: ustedes deben alumbrar. Jesús dijo: ustedes, si son mis discípulos, alumbran. Su identidad es hacer presencia, ¿dónde? En la tierra. Y luego dijo: ustedes son la luz del mundo. No, pastor, pero la iglesia, ¿qué ha hecho en la historia? Primer punto que traté, se hizo irrelevante. Segundo punto, se metió a un convento. Ahora que estoy estudiando, investigando algunas cosas, me encontré con una época en la iglesia que yo había visto con mucha ligereza, no con mucho cuidado, que es la época del movimiento monástico. Es una época muy antigua. Incluso ya encontramos movimiento monástico desde el siglo III, más o menos después de Cristo, con lo que se llaman los padres del desierto.
Son algunos grandes obispos que comenzaron a moverse de las ciudades hacia el desierto y comenzaron a construir lugares para que los creyentes, los que entregaban su vida al servicio de Dios, pudieran encontrar un lugar para meterse y se llamaron ¿cómo? Monasterios o conventos. Y comenzó a darse la idea del castillo de la pureza, ¿no? La iglesia se aparta del mundo, se retira del mundo, se mete a un monasterio, se mete a un convento para vivir una vida consagrada. Y entonces las monjitas, hay monjitas que hasta hacen voto de silencio. Hermano, un voto difícil para una mujer es un voto de silencio. Le entra el de pobreza, no tiene problema. Le entra el de castidad, no tiene problema. Pero voto de silencio, Dios nos agarre confesados. Y esta mentalidad de la iglesia que se retira del mundo para meterse en su castigo de la pureza sigue presente hasta hoy. Escuelas cristianas, hospitales cristianos, médicos cristianos, colonias cristianas, van a haber un fraccionamiento cristiano y los cristianos, que todo dar, vamos a estar con puros cristianos, médico cristiano, escuela cristiana, hospital cristiano, abogado cristiano, bombero cristiano, policía cristiano. Llegamos al cielo. Y Jesús dice, pues, ¿por qué no me oyen? La luz no se oculta. La luz tiene como razón alumbrar ¿qué? Ustedes son la luz del... La razón de ser de la iglesia es el mundo. Y cuando la iglesia se retira del mundo, está haciendo un absurdo. Es un absurdo que tengamos mentalidad de convento en el siglo XXI y queremos que nuestros niños vivan tan protegidos de una cápsula que nada les toque. Es que, pastor, en las escuelas hay la onda del género. Y mi hijo ya quiere convertirse en gato. Ya me dijo, mamá, quiero mi arenero. Y si no le doy la razón, me va a demandar en el Ministerio Público. Mi hijo dice que es hija. Y mi hija dice que es hijo. Y otro dice que no sabe qué es, que no es binario. Y, ay, no, pastor, ¿sabe cómo están las escuelas? ¿Y qué hacemos? Santa burbuja, ¿no? Pero saben, hermanos, que el peor pecado está en los conventos y en los monasterios. El castigo de la pureza es el lugar donde el pecado reina. Una de las razones es porque ¿quiere usted encontrarse a los peores chamacos que hay en Cancún? Sí, pastor. Vaya a un colegio cristiano. ¿Exageré? Les meten la Biblia, recitan salmos completos, se avientan romanos completos, cantan himnos, cantan alabanzas, antes de la clase oran. Un mundo de religiosidad tan lleno de saleros, cuando tus hijos y mis hijos tienen que estar preparados para hacer luz en el mundo. Pero ¿en dónde se les educa? ¿Dónde se les ubica? ¿Dónde se les da identidad de lo que son? En su casa. No en la escuela. En su casa. Hace algunos meses fui a una reunión convocada por el estado de Quintana Roo. No me acuerdo qué fecha era, pero era un evento donde se convocó a todas las confesiones religiosas de Cancún. No nada más cristianos, ¿eh? Había judíos, había musulmanes, había hinduistas, había católicos y de muchas iglesias evangélicas y protestantes. Estaba en un auditorio llenito. Creo que ese auditorio está en donde está la Casa de la Cultura. Creo que hay un auditorio grande y ahí nos metieron a todos.
Una persona habló en los discursos que hubo, ahí estaba la gobernadora y todo el show que ya saben que hay. Y una persona habló y dijo, hermano, no dijo hermano, dijo, señores y señoras, ¿no? El gobierno puede hacer mucho para que haya paz en la ciudad. Miren, ponemos luminarias, levantamos la basura, pintamos las avenidas para poder pasar con seguridad, tapamos los baches, pavimentamos, metemos el agua a las casas, sacamos el agua sucia con el drenaje. El gobierno hace muchas cosas y programas sociales para mujeres, para niños, para ayudar a que la sociedad de Cancún pueda vivir en paz. Pero nos dijo, hay algo que el gobierno de Cancún no puede hacer. Nosotros, perdón, de Quintana Roo, es estatal, no puede hacer. Nosotros no podemos entrar de la puerta de la calle, de su casa, hacia adentro. Afuera hacemos mucho, pero de la puerta de su casa hacia adentro, el gobierno del estado no puede entrar. Pero ¿sabe quién sí puede entrar? De la puerta de la calle hacia adentro, las iglesias. Porque ahí están sus miembros. Y ustedes con ellos trabajan. Y pueden ayudarles a que esas familias puedan ser unas familias que vivan en paz. Sean familias saludables. Creo que se equivocó. Les voy a decir por qué. Porque Jesús dijo, Jesús no dijo, ustedes son la luz de su casa. ¿Jesús qué dijo? Ustedes son la luz del mundo. ¿Y qué es el mundo? Toda la sociedad. Hacemos presencia en la ciudad. Hacemos presencia en las comunidades. Hacemos presencia con las mujeres, con los niños, con los matrimonios, con las familias. Hacemos presencia afuera del lugar donde la iglesia se ha reunido. La iglesia tiene como propósito ser luz y ser sal. Les doy otra pequeña ilustración. Hace algunos años conocí un pastor muy simpático, tiene mucho liderazgo, fue maestro mío de la materia de homilética en el seminario, pero les he de confesar que no aprendí nada de él. Sí, pastor, ya nos dimos cuenta. Pero era muy simpático. Se paraba en el púlpito, abría la Biblia, leía el pasaje que le tocaba, la cerraba y contaba chistes. La gente estaba divertidísima todo el sermón y nunca se acordaba del texto bíblico que había leído. Pero bueno, él estaba construyendo un templo muy bonito en la Ciudad de México. Y un hermano dice que le preguntó, pastor, ¿dentro de cuánto tiempo inaugura usted su templo? Y le contestó, dentro de 4 millones, hermano. ¿Saben, hermanos, qué él dijo? Hermanos, cuando una iglesia está peleando en conflicto, póngalos a construir. Toda su energía se va a ir en la construcción, se van a olvidar de estar peleando. ¿Sabe qué le gusta hacer al diablo? Que nos ocupemos en las cosas secundarias y no en las primarias. Usted me dice qué debemos hacer. Voy a escuchar su consejo. Nos dedicamos a construir durante 20 años. ¿Cuándo creen que nos tardemos en construir aquí? Acabamos aquí, entramos para allá, construimos allá, en medio, a la entrada, levantamos el santuario, como estaba planeado, grande, bonito, construimos aquí, construimos acá, levantamos, ¿cuántos años nos tardaremos? ¿Cuánto le gusta? ¿6 meses? Y entonces el diablo dice, miren, hay que dedicarlos a que construyan. ¿Saben cuánto tiempo pasó en construirse la iglesia de Barcelona? La de este muchachón, el arquitecto Gaudí. ¿Cuánto tiempo se tardó en construirse la iglesia de Gaudí? ¿Alguno tiene el dato? No consulten ahorita Google. Un montón de años. Hermanos, la iglesia tiene una propiedad, que es un instrumento
para cumplir la gran comisión, pero no es nuestro objetivo. Jesús nos dijo, vayan y construyan templos, vayan y hagan parroquias, vayan y creen edificios. Jesús dijo, vayan y sean ¿qué? Sal de la tierra y sean ¿qué? Luz del mundo. No dejen de ser relevantes. No importa, a lo mejor no tienen la gran propiedad, ojalá que la tengamos. No importa, no tendrán el mejor edificio, ojalá lo tengamos, pero no dejen de ser iglesia, no dejen de ser relevantes, no se oculten, que su luz alumbre en todo el mundo. Y ahí está Jezreel. Hoy en la tarde, mañana lunes, hasta el próximo domingo, día a día de la semana, donde tú estás siendo instrumento del reino de Dios para salar la tierra y alumbrar al mundo. Es como poner en cada casa de Jezreel, en donde estamos viviendo, en la ventana de nuestra casa, un gran letrero que diga, aquí podemos alumbrar y salar tu vida. No, echarle la sal no. Pero esas son las gracias, hermana Lupita. ¿No? Este hogar es católico, no se admite propaganda protestante. ¿Se han visto? Y algunos pusieron, este hogar es evangélico, todo el mundo es bienvenido. ¿No creen que ese desafío es un desafío que entusiasma? Es un desafío que reta. Es un desafío que abre nuestra visión, que abra nuestro horizonte, para que la iglesia Jezreel pueda comprender el llamado de Jesús. No se desubiquen. Ustedes no son los primeros, no son grandes sabios, ni grandes ricos, ni mucho conocimiento. No son el gran griego, ni el gran romano, ni el gran judío. Son pescadores, son agricultores, son mujeres y niños, son varones que están luchando por sanarse. Pero ustedes se han convertido por el poder de la gracia de Dios en luz del mundo y sal de la tierra. No es algo que nosotros nos esforcemos por lograr, es algo que recibimos de parte de Dios. Dios me hizo sal y Dios me hizo luz. Yo no me convertí en sal y no me convertí en luz. No puedo, por mucho que me esfuerce, en llegar a ese nivel de vida, pero sí puedo recibir con gratitud en mi corazón el don maravilloso de un poder de Dios que transforma nuestro ser para bendición del mundo. Hermanos, somos bendecidos para bendecir. Fuimos transformados para transformar. Fuimos salvos para dar testimonio de nuestra salvación. El mundo, la fe, no se acaba en nosotros. Nuestra vida tiene algo que la sociedad de hoy demanda a gritos y que muchos jóvenes optan por el suicidio o el abandono de vida porque carecen de algo fundamental que se llama propósito en la vida. Propósito en la vida. Y aquí cerramos hoy. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Ser luz y ser sal. Aquí tengo a Brian enfrente. Ya lo había dejado descansar varios domingos. Pero como que me estaba diciendo, pastor, no se olvide de mí. Es un licenciado, Brian, en artes ocultas. Una carrera medio rara que estudió, que creo que ni existe, pero dice que sí. Se llama licenciado en administración. Al revés, ¿verdad? Fíjense, ingeniería en administración. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Ustedes creen que a Dios le preocupa que sean ingeniero en administración? Pero a Dios se le preocupa que ahí donde Él está, sentadito en su computadora, tratando con los conductores y los empleados de donde Él trabaja, ahí haya alguien que es luz y que es sal. ¿Y cómo creen que hablan los conductores de las camionetas? ¿Francés superior? ¿Hablan de que leyeron a Víctor Hugo y que están leyendo la Ilíada y la Odisea? ¿O puros chistes colorados y grosería y media y
las aventuras de Pato Donald de la noche anterior. Pero ahí está alguien, ¿no? ¿Y qué hacemos? Vayan, cómprate tu cápsula del tiempo, como la de los que viajaron a la luna, ¿no? Para que ahí caigas encapsulado y no te toque ni el aire. Exponte, haz presencia, habla con ellos, escúchalos, está atento, porque vas a tener de Dios una oportunidad para hacer luz en la oscuridad. ¿A poco creen que la hermana Katy, Dios le dio un nuevo trabajo para que todos seamos ricos? Bueno, no todos, nomás los que compren el perfume. ¿No? El Señor no le aflige qué trabajo tiene. Y nosotros esperamos pasarnos orando a Dios, Señor, este trabajo, Señor, este trabajo, Señor, este trabajo. Y quiero aquí, y quiero allá. Y Dios dice, está bien, hijo, eso quieres, ahí está. A mí eso no me aflige. Donde tú estés, lo que yo quiero es que tú no te me desubiques. Te he puesto ahí para que seas sal de la tierra, para que sazones, para que no se eche a perder tu medio, para que pongas sabor, porque cómo hace falta un cristiano que no es un cristiano amargado, sino un cristiano que puede reírse de la vida y estar alegre. Por el amor de Dios, tantos cristianos circunspectos, reprimidos, que no pueden reír ni gozar ni compartir con la gente. No. Ahí donde está un cristiano tiene que haber sazón veracruzano. Hasta la marimba le tocamos. Sabor, alegría, gozo, amor, misericordia, compasión, templanza, gozo, alegría. Así como cuando Jesús canta, se les nota el gozo hasta el otro lado de la calle. ¿Y para qué? Alumbre. Pero saben que, hermanos, a diferencia de las lámparas, nosotros no podemos alumbrar con luz propia. Alumbramos con la luz de Jesús. Somos un reflejo de la luz del Señor. No es nuestra luz, no es luz propia, sino es el reflejo de la luz del Señor. Este es un desafío. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo estoy dispuesto a que el Señor haga de mí luz del mundo y sal de la tierra? Y pastor, quiero que me ayude a orar para que yo empiece a hacerlo en mi propia casa, porque ya hace tanta falta allí en mi hogar que haya una mujer o un varón o un joven o un niño que pueda ser útil a las manos de Dios para hacer luz en su casa y sal en su propia casa. Porque el peligro sería ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Es un desafío de la palabra del Señor. Jesús dice, no se desubique. Es su lugar. No somos romanos, no somos griegos, no somos fariseos, somos seguidores de Jesús. La gente que sigue a Jesús. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Nos desafía, nos cuestiona, nos examina, nos hace preguntarnos si hemos sido una iglesia irrelevante en la ciudad, si hemos sido irrelevantes en nuestra comunidad, si hemos dejado de ser presencia tuya en medio de la realidad de este mundo, Señor. Te pedimos perdón cuando pensamos que nuestra tarea es aislarnos, protegernos, cuidarnos, y no estar dispuestos a que tú uses nuestra vida para bendición de los que están necesitados. Danos un corazón comprometido, un corazón compasivo, un corazón desafiado a hacer presencia del reino en nuestra ciudad. Señor, ¿cómo nos hace pensar la terrible experiencia de la Alemania nazi con una iglesia irrelevante? ¿Cómo nos cuestiona y nos desafía a escuchar la iglesia en Ruanda, con una población
del 90% de confesión cristiana, pero sumida en una terrible, terrible lucha y guerra civil. No podemos imaginar tu corazón viendo los templos convertidos en carnicerías. Terrible experiencia, Señor. Pero mantén a Jezreel con una tarea que te rogamos que cada día podamos seguir creciendo y creciendo y creciendo, porque a medida en que crecemos podemos alcanzar a más personas para Jesús. Y eso es importantísimo, es cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos. Pero que nunca perdamos de vista que Jesús en el Sermón de la Montaña nos dijo, ustedes tienen una razón de ser, un propósito. Ser luz del mundo y ser la sal de la tierra. Oramos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.